Fases del desarrollo del ser humano. El desarrollo humano es un proceso dinámico, en el cual el cigoto unicelular se convierte en un ser complejo y especializado de hasta más de 100 billones de células, y es uno de los fenómenos más fascinantes que podemos presenciar. El periodo prenatal es una fase de preparación en el cual los seres humanos desarrollamos las habilidades que son necesarias para poder sobrevivir en el periodo postnatal. Este proceso dura 38 semanas, desde la fecundación hasta el momento del parto. 8 semanas después de la concepción, el ser humano en desarrollo se denomina embrión, donde se forman la mayoría de los sistemas. Desde el final de la 8ª semana hasta el final del embarazo, el ser humano se llamará feto. Hablando biológicamente, el desarrollo humano comienza desde la concepción. Se forma un mapa genético de un nuevo individuo jamás antes producido. El ADN de una sola célula posee tanta información que para anotar la primera letra de cada base se requerirían más de 1,5 millones de páginas. Y si extendiéramos todo el ADN de un adulto, abarcaría 340 veces la distancia desde la Tierra hasta el Sol, ida y vuelta. El cigoto completa su primera división 30 horas después de la concepción. Transcurrido 4 días se forma la mórula. Al 5.º día se desarrolla una cavidad dentro de esta llamándose blastocisto, con células troncales embrionarias capaces de formar más de 200 tipos de células del cuerpo. 6 días después de la concepción, el embrión baja por la trompa uterina y se implanta, y las hormonas interrumpen el ciclo menstrual. Las células del blastocisto formarán la placenta, que igualan la capacidad de soporte vital de las unidades de terapia intensiva de un hospital. El hipoblasto da lugar al saco vitelino y el epiblasto forma 3 capas germinales, el endodermo, mesodermo y el ectodermo, que originan el cerebro, médula espinal, nervios, piel, uñas, cabello, aparato respiratorio, etc. A la 3ª semana, el cerebro se divide en prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Se forman vasos sanguíneos en todo el embrión y emerge el corazón tubular, que comienza a latir 3 semanas después de la concepción y latirá aproximadamente 54 millones de veces antes de nacer. Entre la 3ª y 4ª semana emerge el plano del cuerpo y se produce un doblez de este, lo que forma las cavidades del pecho y el abdomen. El desarrollo de las extremidades también se produce en esta semana con la aparición de los botones. La cabeza es más o menos 1/3 del tamaño del embrión. Los riñones permanentes aparecen a las 5 semanas y las células reproductoras primitivas germinales migran hacia los órganos reproductores. También esta semana el embrión desarrolla unas paletas que serán las manos. En la semana 6, los hemisferios del cerebro empiezan a crecer más rápido que otras partes del cerebro. El embrión se empieza a mover activamente, lo que indica un correcto desarrollo neuromuscular. Se forman las extremidades y se empiezan a separar los dedos. Se empiezan a formar las orejas y los intestinos protruyen por el cordón umbilical, a lo que llamamos como hernia fisiológica. Las 4 cámaras del corazón terminan de formarse y este empieza a latir en promedio 167 latidos por minuto. Se empieza a encontrar una actividad eléctrica muy parecida a la del adulto. Comienza la formación del ojo con formación de la retina y un crecimiento acelerado de los párpados. En la semana 7 se ha demostrado que el embrión puede presentar hipo. En el embrión femenino se pueden diferenciar ya los ovarios y los párpados superior e inferior terminan su crecimiento, fusionándose al final para cubrir los ojos en formación. En la semana 8 el cerebro se desarrolla aún más y termina siendo la mitad del peso del embrión. El movimiento es más activo, puede girar la cabeza y hay movimiento espontáneo de los ojos. A pesar de que el embrión se encuentra en el saco amniótico, se empieza a observar movimientos de respiración. El riñón comienza a funcionar y a producir orina que se secreta hacia el líquido amniótico. Como habíamos dicho, el periodo fetal comienza a la semana 9. El feto puede comenzar a chuparse el dedo, mueve su cabeza hacia adelante y hacia atrás, mueve la lengua, suspira y se estira. Puede responder ante ligeros toques y comienza a desarrollarse las cuerdas vocales. Los genitales externos comienzan a distinguirse. A la semana 10, la mayoría comienza a bostezar, abrir y cerrar la boca con frecuencia. Llegan a chuparse el dedo pulgar derecho y comienzan a mover los ojos. También comienza la osificación, el desarrollo de las uñas, aparecen las huellas dactilares. En la semana 11 y 12, el intestino del feto comienza a absorber agua y glucosa. Puede saborear con sus papilas gustativas. En esta semana podemos diferenciar si los genitales externos son masculinos o femeninos. Además, sus brazos casi alcanzan su proporción final y responde al tacto ligero en casi toda la extensión de su cuerpo. Su cara continúa madurando y comienza el desarrollo dental. Alrededor de la semana 15, la médula ósea comienza a producir células sanguíneas. La madre comenzará a sentir los movimientos fetales y el aparato respiratorio estará casi completo. Para la semana 19, el feto seguirá un ciclo diario, a lo que llamaremos ciclo circadiano.
Para la semana 24, el feto tendrá reacción de estrés ante ruidos fuertes. Sus ojos ya producen lágrimas y reaccionan a la luz. Su olfato ya funciona. Es capaz de moverse y dar volteretas. Forma depósitos de grasa que funcionarán para regular temperatura. Puede identificar sonidos agudos y graves. A la semana 32 es completamente viable y puede tomar objetos con firmeza. El feto inicia el proceso de parto. Pero, ¿cuándo se inicia la vida? Para que un dato se considere como científico y tenga validez, debe estar basado en el método científico. Por lo tanto, cuando hablamos de la concepción, los datos coinciden que la vida se inicia con la fecundación, y esto no es una hipótesis, sino un hecho científico basado en este mismo método. El genoma del cigoto es igual al del adulto. Tiene una secuencia específica que le da identidad como individuo. La mayoría de los elementos del cuerpo sufre cambios continuos, pero lo único que permanece constante es su información genética. En cada etapa del desarrollo hay un fenotipo específico que le permite funciones singulares de esa etapa. El cigoto no es cualquier célula, como un gameto o un tumor. El cigoto es capaz de formar un individuo, mientras que los gametos o los tumores no. La relación funcional que tiene con la madre no determina su capacidad para desarrollarse, ni sus características individuales, lo que demuestra que la madre es solo el medio para un desarrollo correcto. El desarrollo de un individuo es un proceso continuo e ininterrumpido que comienza al activar su genoma para crecer, diferenciarse y madurar. Aunque tiene intercambios con la madre, este continúa su crecimiento hasta llegar a ser un feto, que luego será niño, puberto, adulto, hasta la vejez. Así también la biología es especiométrica, o sea, separa lo humano de los animales. El cigoto es un ser con características únicas determinadas por su genoma. La cualidad humana se adquiere en la fecundación, no existe ocasión posterior para adquirirla. Y como el embrión es un organismo con unidad funcional, es por lo tanto un individuo. En conclusión, la naturaleza humana se adquiere en la fecundación, no antes y no después. Es un hecho irrefutable y avalado. La vida tiene comienzo desde la fecundación porque en ese momento comienza a formarse un nuevo individuo con su propio genoma y por ende sus propias características, hasta llegar a ser un recién nacido.